Ya estamos. Bueno, ¿alguien me cuenta qué les pareció el parcial? Tuvimos un porcentaje alto de gente que no vino y un porcentaje alto de gente que se aprobó. Eh, pero bueno, también hemos encontrado bastante relación entre la gente que viene a las consultas y aprobaciones de esa gente, de gente que participa, que manda mails. Les ha ido medianamente bien, así que eso nos pone contentos también, porque de alguna manera vamos viendo que los que van siguiendo la materia también van teniendo buenos resultados. Pero bueno, cuéntenme un poquito rapidito qué les pareció el parcial. ¿Les pareció muy difícil, muy fácil, era lo que esperaban? Me imagino que fue la primera vez que fueron a la uni también, algunos, así que debe haber habido un poquito de estrés ahí. Si alguien se anima, González, levantó la mano. Y mediano, profe. Lo práctico me pareció bastante entendible, bastante fácil. Sería desde mi punto de vista, no sé, aprobé al menos, así que lo teórico como que había un poquito de trampas, así que tendréis que leer muy bien como para marcar la opción correcta. Pero no, está bueno, está bueno. Bueno, Así que tenemos que esforzarnos un poquito más para el segundo parcial. y el tema de los tiempos, ¿pudieron manejar bien los tiempos? O sea, ¿les pareció muy largo o estuvo bien? ¿Pudieron resolver bien en las 2 horitas, hora y media que tuvieron? Sí, 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 re bien. El horario dentro de todo re bien, porque es como que sobró tiempo y todo. Está muy bien organizado, desde mi Bueno, punto de vista sería. buenísimo. Hola Pame, ¿cómo estás? Hola Nico, ¿cómo estás? Hola a todos los que se conectaron. Ya somos 19, así que vamos a arrancar. Sí, A ver, chicos, me dale, dale. comentaron un poco cómo les había parecido qué les había parecido el parcial. Y vamos a empezar, voy a compartir, vamos a empezar a ver el parcial punto por punto para que se saquen las dudas. Eh, Estoy encontrando la opción para compartir. Ah, acá. Bueno. Muy bien, ahí se ve mi pantalla. ¿Me ves mi Sí, pantalla? se ve bien, profe. Se ve bien Sí, la, sí, la estás. pantalla. Sí. Sí, profe. Bárbaro. Bueno, la idea del encuentro de hoy entonces un poco es que charlemos sobre el parcial, que lo veamos punto por punto. Yo un poco voy a estar resolviendo la parte teórica del parcial y Pame me va a ayudar un poquito con la parte práctica. Así que cualquier duda que vaya surgiendo me lo van comentando, lo vamos charlando. Yo voy a ir explicando un poquito cada punto de las consignas del parcial. Pero bueno, la idea es que también se pueda hacer un poco más participativo y que vayan comentándome si alguno se anima a responder la pregunta o explicar un poquito por qué hubiera elegido una opción diferente o por qué eligió una opción diferente. ¿Ok? Así que bueno, vamos a empezar con la pregunta 1. Bueno, un poco las preguntas de alguna manera están ordenadas en función del contenido que se puede dictando en la materia, así que arranca la pregunta 1 con una pregunta muy básica que es sobre qué es la economía. Es más que nada les están pidiendo una especie de definición de la economía y un poco con las opciones que se les presentan acá, pueden ver que la economía no es capaz necesariamente de definirla de una sola forma, sino que puede tener varias acepciones y varias definiciones. En este caso, la opción correcta es todas las opciones son correctas y vamos a ir leyendo por qué todas las opciones son correctas. Dice, la economía es una ciencia social que estudia cómo se administran recursos escasos
a fin de producir y distribuir bienes para el consumo. Eso es correcto, es una ciencia social, se administran recursos escasos para producir bienes para el consumo. Se estudia la asignación de recursos escasos para satisfacer necesidades ilimitadas, también es parte de la definición de economía, y surge a raíz de que las necesidades humanas son ilimitadas y los recursos son escasos. También es una excepción, una visión de lo que la economía es. Así que esa pregunta era: todas las opciones son correctas y la mayoría la respondió correctamente. Después la pregunta 2. Dice: una variable económica es un dato económico susceptible de cambio. Y ahí tenemos, bueno, varias opciones. Un poco para explicar esto, bueno, una variable económica, como la palabra lo dice, como la definición lo dice, es variable, se puede variar, puede cambiar, ¿no? Entonces, lo que habría que ver en este punto es cómo consideramos a una variable o cómo la tomamos dentro de un modelo y cómo la clasificamos entre variable exógena y variable endógena, ¿no? Nosotros habíamos dicho que una variable exógena se define afuera del modelo y una variable endógena se define adentro del modelo. Entonces, cuando nosotros tenemos una función, tenemos un valor que estamos buscando, por ejemplo, la cantidad demandada, y varios factores de los cuales la cantidad demandada depende, ¿no? Entonces, la cantidad demandada es para nosotros la variable endógena, la variable que estamos buscando, la variable que vamos a definir adentro del modelo. Y la variable exógena son todos esos factores que van a hacer o que van a determinar de alguna manera el valor de nuestra variable endógena, pero están definidos afuera del modelo. O sea, nosotros no podemos ingerir en esos factores que van a determinar nuestra variable endógena, ¿no? Entonces, un poco esa es la definición y la clasificación o la diferenciación entre una variable endógena y una exógena. La endógena se define adentro del modelo, la vamos a buscar nosotros, y la exógena viene de afuera, nos la dan, ¿está? Entonces, con respecto a las opciones que tenemos acá, la correcta es la 6, que dice que una variable será considerada exógena cuando es un dato para el modelo y no está determinado por él, ¿está? Es lo que decíamos recién. La variable exógena es un dato para el modelo, está dentro de los factores sobre los cuales nosotros no tenemos injerencia y no está determinado por el modelo. Lo que está determinado por el modelo es la variable endógena, ¿está? Entonces, un poco esa es la explicación de lo que la pregunta 2 quería hacer referencia. Si hay alguna duda, de nuevo, me van consultando. Pregunta 3. Sobre el modelo de la frontera de posibilidades de producción. Dice: el modelo de la frontera de posibilidades de producción permite analizar el concepto de eficiencia, de crecimiento y de costo de oportunidad. En relación a ello, diremos, y nos presenta 4 opciones. La opción correcta es que los niveles de producción ubicados por encima de la frontera de posibilidades de producción son inalcanzables con los recursos y la tecnología disponible. Solo se podrán alcanzar si la economía crece, ¿tá? Recordamos que nos permitía analizar el modelo de la frontera de posibilidades de producción. Nos permitía analizar cómo vamos a utilizar factores factores disponibles y tecnología para producir un bien u otro, ¿no? Entonces, podemos utilizar más factores para producir computadoras o más factores para producir teléfonos, pero siempre tenemos un nivel de producción que a medida que vayamos haciendo diferentes combinaciones vamos a generar determinado nivel de producción. ¿Qué pasaba? ¿Qué nos permitía analizar la frontera de posibilidades de producción? Que si nos manteníamos sobre la curva de la frontera de posibilidades de producción, podemos elegir diferentes combinaciones que nos iban a generar la misma cantidad producida. Si nos íbamos más arriba de la frontera de posibilidades de producción,
ya nos excedíamos de los factores y la tecnología que teníamos disponible y no era posible estar en ese nivel de producción porque no teníamos los recursos necesarios. Si eso solamente hubiera sido viable si la economía o la empresa hubiera crecido y hubiéramos podido producir más. Y si estamos por debajo de la frontera de posibilidades de producción, estamos en un nivel en donde tenemos recursos ociosos, podríamos producir más con los recursos que tenemos y de esa manera vamos analizando si estamos produciendo eficientemente, analizamos los costos de oportunidad y analizamos también si es o no necesario que la empresa o la economía crezca. Entonces, volviendo a la pregunta y a la respuesta correcta, lo que dice, los niveles de producción ubicados por encima de la frontera de posibilidades de producción son inalcanzables con los recursos y la tecnología disponible. Es lo que venimos diciendo, ¿no? Si nos vamos más arriba de la frontera, no podemos, porque no tenemos ni recursos ni tecnología para hacerlo. Solo se podrán alcanzar ese punto por encima de la frontera de posibilidad de producción si la economía crece. Es decir, si tenemos más recursos y más tecnologías para producir. ¿Está? Así que un poco esa era la respuesta correcta y lo que estábamos buscando con respecto a esta pregunta de la frontera de posibilidades de producción. Bueno. Pame, si tenés algo para agregar o para corregir o lo que sea, bienvenido. Dale, dale, yo estoy acá atenta, sí, va perfecto. Bárbaro. Con respecto al flujo circular, ese tema es re importante para nosotros y para la materia, porque un poco grafica lo que es y cómo funciona la economía y cómo los diferentes mercados interactúan en la economía. Y acá, en el flujo circular, nosotros tenemos de un lado, en el más básico, tenemos de un lado a las empresas y del otro lado a las familias, ¿no? A las personas. Y entre las empresas y las familias intercambian cosas y también intercambian dinero, ¿está? Entonces, es muy importante que no se olviden que no es solamente bienes lo que intercambian, no es solamente servicios y no es solamente dinero, sino que es todo, es un conjunto. El flujo circular va intercambiando dinero, bienes, factores y cada mercado genera un mismo nivel de valor, ¿está? En ese intercambio. Entonces, de alguna manera, lo que se intercambia de bienes va a ser igual que lo que se intercambia en dinero, ¿no? Esto es una cuestión medio básica, pero por ahí la perdemos de vista. Entonces, la respuesta correcta acá decía, a través del flujo circular, representa un flujo de unidades monetarias y un flujo de bienes y servicios, ambos iguales entre sí. ¿Está? Por ahí las otras opciones eran solamente bienes o solamente dinero, o bueno, un poco era como medio tramposita la pregunta, pero en realidad no se olviden que son bienes y servicios, y además unidades monetarias las que se van a intercambiar en el flujo circular. Vamos a la pregunta 5. Habla del sistema de economía de mercado. Esto también es un punto clave para la economía y básico para cualquier profesional de las ciencias económicas. Un sistema de mercado está determinado por los precios. ¿Está? Siempre. Son los precios los que asignan factores, los que le dicen a los productores qué producir, cómo producir. A los consumidores les van a decir qué comprar, cuánto comprar. Entonces todo se va a analizar en general y en particular a partir de los precios. Así que bueno, en este caso todas las opciones son correctas. La opción A decía que el sistema de precios va a guiar la asignación de recursos entre los distintos sectores. La B decía, a través del sistema de precios se pueden resolver las principales preguntas de un sistema económico. ¿Qué producir? ¿Cómo producir? ¿Y para quién producir? La opción C decía, los movimientos de los precios indican a las empresas a producir eficientemente. ¿Está? Bueno, todas las opciones son correctas. El sistema y los precios van a ser los que de alguna manera determinen cómo va a funcionar la economía de mercado. Bueno, la pregunta 6 dice, un mercado es una institución donde se intercambian bienes, servicios y factores.
En los mercados intervienen oferentes y demandantes. En relación a ellos podemos afirmar, y la opción correcta es, la función de oferta establece que las cantidades ofrecidas dependen del precio del bien, del precio de los factores productivos y de la tecnología. Esta pregunta también es un poquito tramposita. En cada una de las opciones anteriores como que faltaba algo o algo estaba mal. Pero la opción correcta es la D, que no es ni más ni menos que la definición de la función de oferta. Acuérdense que cuando nosotros definíamos la oferta decíamos que la cantidad ofrecida iba a depender del precio del bien, del precio de los factores productivos y la tecnología. Era una función donde la oferta dependía de tres factores. Bueno, ni más ni menos que la definición de esa función es la opción correcta en este caso. Las otras, por ejemplo, decía, la demanda es una función de los precios, reflejando una relación directa entre ambas variables, la opción A, por ejemplo. Y nosotros sabemos que la demanda es una función que es negativa y que refleja una relación indirecta entre los precios y las cantidades demandadas. Entonces, esa pregunta está la mitad bien, pero la otra mitad está mal. Entonces, bueno, la opción correcta es la D y no es ni más ni menos que la definición de la función de oferta. Vamos con la pregunta 7. Dice, partiendo de una situación de equilibrio de mercado de un bien normal, suponga que aumenta el ingreso de los consumidores. Bueno, en este caso, ¿qué pasa si aumenta el ingreso de los consumidores? Estamos hablando acá de alguna manera de la función de demanda. Y estamos evaluando qué pasa con la demanda cuando uno de los factores que la determinan, una de las variables exógenas que determinan esa demanda, se modifica. ¿Cuál es esa variable? La del precio del bien. ¿Está? Entonces, no, la variable es la del ingreso de los consumidores. Entonces, aumento el ingreso de los consumidores. ¿Qué va a pasar con los consumidores? Ahora van a tener más plata para consumir. ¿Está? Entonces, si los consumidores tienen más dinero para consumir, lo que va a pasar con la curva de demanda, que acuérdense que tenía una pendiente negativa, se va a desplazar hacia la derecha. Al desplazarse hacia la derecha y la oferta mantenerse en el mismo nivel, lo que va a pasar es que va a aumentar el precio de equilibrio y va a aumentar la cantidad de equilibrio. ¿Está? Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? ¿Qué es lo que estamos analizando? Estamos analizando la función de demanda. ¿Qué pasa cuando se modifica el ingreso de los consumidores? Es decir, cuando aumenta el ingreso de los consumidores con esa cantidad de demanda. Se va a demandar más y a un precio más alto. Esto se podría ver muy fácilmente con un gráfico, así que si a ustedes les gusta y se ayudan y les parece útil graficar, fácilmente al graficar la demanda y la oferta y graficar el aumento del ingreso de los consumidores, es decir, el efecto del desplazamiento de la demanda hacia la derecha, rápidamente se hubieran dado cuenta que el precio iba a ser mayor y la cantidad iba a ser mayor en el equilibrio. ¿Está? Así que la opción correcta es la B en este caso. Bueno, pregunta 8. Dice, si se conoce que la elasticidad precio de la demanda del bien A es igual a 0,75, podemos afirmar. Bueno, este ejercicio es sobre elasticidad. Ustedes se acuerdan que había tres categorías o tres tipos de resultados para poder entender qué es lo que pasaba con la elasticidad precio de la demanda. ¿Qué pasaba? Si la elasticidad era menor que 1, la demanda era inelástica. Si era igual a 1, era unitaria, y si era mayor a 1, era elástica. ¿Qué significa estos tres resultados? Que a medida que cambia el precio en un bien, ¿qué efecto tiene en la cantidad consumida de ese bien? Si tiene un efecto menor que la variación en el precio, si tiene un efecto igual que la variación en el precio, o si tiene un efecto mayor que la variación en el precio. Entonces, acá la pregunta
la respuesta correcta es lo B, que dice, podemos afirmar que si el precio del bien A aumenta en un 1%, la cantidad demandada bajará en un 0,75%. ¿Ya? También tenía su trampita de pregunta, porque las otras todas cambian de alguna manera el significado o lo expresan de una manera incorrecta. Esto pasó mucho también en la actividad evaluable, el número 1, que por ahí al no entender muy bien el concepto de lo que es la electricidad, por ahí terminaban cambiando el orden de la conclusión. Decían, bueno, si el precio aumenta, o si la cantidad aumenta el 1%, el precio aumenta un 0,75. No, en realidad el precio no se modifica, el precio es el que va a determinar la cantidad, no la cantidad la que va a determinar el precio. ¿Está? Entonces, ¿qué pasó acá? Una elasticidad de precio de 0,75 nos va a decir que a medida que cambie el precio en un 1%, la cantidad va a disminuir en 0,75%, es decir, menos de lo que varió el precio. Nico, Sí. dame un segundo porque hay un chico, Alexis dice, no logro ver la diapositiva, yo sí la estoy viendo, no sé el resto, si alguien pudiese, Sí, profe, se ve. se ve. Sí, se ve. Capaz que Alexis está teniendo problemas con la conexión porque... Dale, Ale, fíjate si saliendo y volviendo a entrar por ahí, a mí yo Claro. por ahí escucho el audio y todo el mundo la escucha y yo no la escucho, bueno, salgo y entro de nuevo y... Claro. A ver qué respondió. Ahí está, se ve. Bárbaro. No, y esto, quería aclararles este tema de que más allá de la interpretación, como decía el profe, que cuando calculamos la elasticidad precio de la demanda podemos clasificarla en elástica, inelástica o unitaria, más allá de esa clasificación, el espíritu de este enunciado es que ustedes identifiquen cómo interpretamos económicamente el valor de la elasticidad precio, ¿sí? Recuerden que la elasticidad es un concepto matemático, digamos, ¿sí? Que nosotros le ponemos, si se quiere, nombre y apellido cuando incorporamos la relación entre el precio y la cantidad demandada. Entonces, el hecho de poder interpretar económicamente qué es lo que sucede con la demanda apunta a esto, ¿no? Entonces, siempre que el precio aumente en un 1%, la cantidad demandada va a bajar. Y recuerden eso, ¿no? La relación inversa entre precio y cantidad demandada se conserva cuando analizamos la elasticidad precio, porque por ahí decimos variación solamente y por ahí puede llegar a confundirnos en esta cosa de que decir si aumenta el precio, aumenta la cantidad, pero si estamos hablando de la demanda, eso estaría mal, ¿no es cierto? La relación inversa se tiene que sostener al analizar la elasticidad precio. Bueno, eso quería, no sé si se entiende todo hasta acá, están calladitos, ninguno... Vamos bien. Para mí vas re bien, Nico, pero no, los chicos, estaría bueno que nos digan algo. Sí, sí, sí. Pensaba hacer, son 20 preguntas, así que pensaba hacer una pausita en la 10. Dale, sigamos entonces. Algún feedback, pero no sé si alguien tiene alguna consultita. Adelante. Hasta ahora sí, profe, dice que van bien. Bueno, y esta es la aclaración tuya, Pame. Por ahí este tema siempre genera dificultades y está bueno que quede bien claro lo que significa la elasticidad de precio, las conclusiones a las que nos permite llegar y que no nos olvidemos de que la relación es negativa en la demanda entre el precio y la cantidad, entonces por ahí sí, lo expresamos en valores absolutos, pero en realidad significa una variación negativa. Todos esos detalles está bueno que los tengan bien claros. Bueno, vamos con la pregunta 9, que acá estamos analizando no elasticidad de precio, sino elasticidad cruzada. Y en este también teníamos tres opciones distintas con respecto a la elasticidad cruzada. Lo que tenemos que recordar en la elasticidad cruzada es que estamos analizando qué es lo que pasa con... Estamos comparando dos bienes, punto 1.
Y estamos no comparándolos directamente, sino estamos comparando qué pasa cuando aumenta el precio de un bien en la cantidad consumida del otro bien. O sea que está todo como medio cruzado y es un concepto raro y difícil de entender, pero una vez que lo entendemos, ya se hace un poquito más simple. ¿Qué pasa? Si se modifica el precio del bien A, ¿qué pasa con la cantidad demandada del bien B? Eso es lo que estamos analizando. ¿Tá? Y en ese sentido tenemos tres opciones. Podemos decir que tenemos bienes complementarios, sustitutos o que son independientes, que no dependen el uno del otro. ¿Está? Entonces, cuando la elasticidad cruzada es negativa, los bienes son complementarios. Cuando la elasticidad cruzada es positiva, los bienes son sustitutos. Cuando la elasticidad cruzada es unitaria, los bienes son independientes. Ya conocemos, ya saben, ejemplos de bienes complementarios y de bienes sustitutos. Y los repito por las dudas, pero ya lo hemos visto muchas veces en las consultas. Dos bienes complementarios. Salió el ejemplo de no te rías, Pame, de el Fernet y la Coca-Cola. Ese fue el primer ejemplo que se dio de los chicos. Y de bienes sustitutos podemos hablar de la Pepsi y la Coca. ¿Está? Y bienes independientes, dos bienes que no tienen nada que ver, cemento y Coca-Cola. ¿Está? ¿Qué pasa? Porque dice, si conocemos que los bienes A y B son complementarios en el consumo, podemos afirmar que la elasticidad cruzada será negativa. ¿Qué estamos diciendo acá? Que cuando aumente el precio de, vamos a hablar de dos bienes complementarios, el Fernet y la Coca. Cuando aumente el precio de la Coca, ¿qué va a pasar con la cantidad demandada del Fernet? Si aumenta el precio de la Coca, la cantidad demandada de Fernet va a disminuir. Entonces, una aumentó y la otra disminuyó. Entonces, ahí la relación es negativa, ¿está? No es directa. En cambio, cuando los dos bienes son sustitutos, ¿qué pasa? Cuando aumenta el precio de la Coca, ¿qué pasa con la cantidad demandada de la Pepsi? También aumenta, porque la Coca se puso más cara, entonces todo el mundo suele consumir Pepsi. Entonces, cuando la elasticidad cruzada es positiva, los bienes son sustitutos. Cuando la elasticidad cruzada es negativa, los bienes son complementarios. Entonces, por eso acá la respuesta correcta es la D. No sé si más o menos quedó claro, Pame. Creo que Sí. complejo este también de elasticidad cruzada, pero... Sí. Bueno, una cuestión es eso, ¿no? Primero, identificar que cuando hablamos de la relación que tiene un bien con otros bienes, que puede ser a partir de la complementariedad o la sustitución, el signo de digamos, quién nos va a dar información sobre esa relación entre los bienes es la elasticidad cruzada y va a ser positiva o negativa según la relación entre los bienes. Después, ¿por qué no podrían ser el inciso A y el inciso B verdaderos en este caso? Porque está hablando de la elasticidad de ingreso, que ahí nos está hablando de otra relación, en realidad entre la cantidad demandada y y la relación de esa cantidad demandada con el ingreso que perciben los consumidores, ¿sí? Entonces, por un lado, tenía mucha información este enunciado, ¿no? Por un lado, distinguir en qué información brinda cada una de las elasticidades, la de ingreso por un lado, la cruzada por el otro, y qué valores puede tener cada elasticidad según el caso, ¿no? Según el tipo de bien que estemos analizando. Está perfecto. Perfecto. Bueno, vamos a la pregunta 10. Dice, suponga que el precio de mercado es menor al precio de equilibrio. Bueno, entonces tenemos. Esto estaría bueno graficarlo, pero a ver si puedo hacerlo en Paint. Si no, yo podría, creo que tengo yo posibilidad de... Ahí mi pantalla se ve, ¿no? Dame un segundo. Sí, se ve, perfecto. Lo hacemos acá, si te parece, Pame. Sí, bárbaro, bárbaro. Mira, un rapidito ahí, tengo la oferta.
la demanda. Tenemos acá el equilibrio al medio, en este punto. Vamos con una O. Ujú. A ver si... Bueno, ustedes saben dónde está el equilibrio. Es en la Sí. intersección de las dos curvas. Ujú. Pero acá lo que tenemos es un precio que va a estar por debajo, ¿verdad? Sí. De el precio de equilibrio. Bueno, acá vamos a poner rapidito también, porque después los chicos no nos reten. Variables. Sí. Está bueno graficarlo esto para que puedan realmente ver, analizarlo a través del gráfico, cuáles son todas esas opciones que van dando y por qué son todas correctas, ¿no? Pame, vos, Sí. yo no tengo, a ver, Ah, te leo las opciones. ¿tenés a mano? Sí, sí, sí. Se Dice, espera que haya un exceso de demanda. Para que el mercado vuelva a estar en equilibrio, se necesita que ocurra un aumento del precio. La cantidad ofrecida será menor que la cantidad demandada o todas son correctas. perfecto, vamos con la primera, Pame. La primera era un exceso de demanda, decía. Sí, sí, exceso de demanda. ¿Qué pasa acá? Mira, miren chicos, tenemos un precio que está por debajo del equilibrio. Voy a poner acá. El precio sub 1 está por debajo del precio de equilibrio, que el precio de equilibrio está acá. ¿Está? En este nivel está el precio de equilibrio, en este nivel está el precio que está por debajo del precio de equilibrio. ¿Qué pasa en este punto? Tenemos una oferta que está en este nivel y tenemos una demanda que está en este nivel. Entonces, la cantidad demandada por los consumidores es mayor que la cantidad ofrecida por los consumidores. ¿Está? A este precio es mucho mayor la cantidad de gente que quiere demandar que la cantidad de empresas que quiere ofrecer. Entonces, hay un exceso de demanda en un precio inferior al punto de equilibrio. ¿Está? El punto 2, Pame, decía. Para que el mercado vuelva a estar en equilibrio, se necesita que ocurra un aumento del precio. Perfecto. Para volver al equilibrio que está acá arriba, ¿qué tiene que pasar? Tiene que aumentar el precio. El precio está acá abajo, tiene que irse hasta el precio de equilibrio. ¿Está? Eso también se ve fácilmente en el gráfico. Sí. Y la cantidad ofrecida será menor que la cantidad demandada. Y la cantidad ofrecida será menor que la cantidad demandada. Es ni más ni menos que lo que dijimos recién. Sí. Al través del exceso de demanda, la cantidad ofrecida va a ser menor que la cantidad demandada. Bien. Entonces, todas las respuestas son correctas. Respondí ese pregunta. Sí. Bueno, vamos a ir un poquito más rápido, así. Sí. Porque, dale. ¿No? Bueno, ¿es posible, preguntamos, dice, ¿es posible medir la satisfacción que un individuo obtiene por el consumo de un bien o servicio a través de la utilidad? Todas las opciones son correctas. Bueno, acá estamos viendo utilidad y estamos viendo la satisfacción que tiene un individuo por el consumo de un bien o servicio. ¿Y qué nos dice? La función de utilidad total es una función que crece a tasa decreciente. No sé si se acuerdan del gráfico de la función de utilidad total, pero la utilidad total es como una especie de C cortada, en medio, que lo que nos va diciendo es que a medida que el consumidor va consumiendo una unidad adicional del bien, va teniendo una utilidad mayor que la que tenía antes, pero cada vez va siendo menor. Se come un chocolate, está re contento. Se come 2 chocolates y está menos contento que antes, pero está así contento porque se comió 2. Entonces se come 3 o se come 4 y ya se empacha, ya no le gusta. Entonces, cada vez la utilidad va siendo menor de lo que va consumiendo, pero al mismo tiempo va aumentando. Entonces,
La función de utilidad total es una función que crece a tasa decreciente. ¿Tá? La utilidad marginal, que es un poco lo que mide esa variación en la utilidad que le genera una unidad adicional consumida, es una función decreciente, eso también es cierto. Y cuando la utilidad total es máxima, la utilidad marginal es igual a 0. ¿Qué significa ahí? Y cuando la utilidad total que le genera al consumidor el consumo del bien, del chocolate, es máxima, llega a su punto máximo, ¿qué significa? Que la próxima unidad que consuma ese consumidor ya le va a generar una utilidad menor que el máximo al que llegó. ¿Tá? Ya no le está gustando nada seguir comiendo chocolates. Entonces, en ese punto, la utilidad marginal es 0. Es decir, la utilidad de consumir una unidad adicional ya va a empezar a ser, a partir de ahora, va a empezar a ser negativa. Es decir, ya no va a querer consumir más. ¿Tá? Entonces, cuando la utilidad marginal es 0, la utilidad total es máxima. ¿Tá? A partir de ahí, la utilidad total va a empezar a decrecer. ¿Tá? Todas las opciones son correctas. Hubo muchas dudas en ese punto en la pregunta 12 también. Pregunta 12. Analizando el consumo de los bienes A y B, podemos decir que el principio de equimarginalidad implica que, y en este caso la respuesta correcta es la C, que dice, una situación donde la utilidad marginal por peso gastado en A es superior a la utilidad marginal por peso gastado en B, no representa una situación de equilibrio. Para volver al equilibrio, el individuo aumentará su consumo del bien A. Bueno, este es un tema re complejo también. Voy a tratar de ponerlo también con ejemplo para que sea más, para poder bajarlo un poquito a la cotidianidad, a la realidad. ¿Qué es lo que estamos analizando acá? ¿Qué implica la equimarginalidad? Implica que un consumidor a un consumidor le va a generar la misma utilidad en consumir un bien u otro. ¿Está? O una cantidad de este bien comparado con una cantidad de este otro bien. ¿Está? Entonces, el bien A y el bien B. Vamos a llamar el bien A y el bien B. Al bien A le vamos a poner chocolates y al bien B le vamos a decir barritas de cereal. Que las barritas de cereal son saludables, pero no son tan ricas. El chocolate, que es el bien A, es súper rico. A los que somos amantes del chocolate, como yo, la utilidad que me genera el chocolate es mucho mayor que la barrita de cereal. ¿Está? Entonces, a mí me das un chocolate o me das una barrita de cereal, yo prefiero el chocolate. ¿Me das a elegir de nuevo chocolate o barrita de cereal y te como otro chocolate? Ya al tercer chocolate te digo, no, la verdad es que no, prefiero barrita de cereal que es un poquito más saludable. Ya, para mí, 3 chocolates de alguna manera están casi al mismo nivel que una barrita de cereal. ¿Está? Entonces, en ese sentido, para que a mí me dé lo mismo consumir el próximo peso que gaste, consumir un chocolate o una barrita de cereal, necesito antes haber consumido 3 chocolates. Es decir, que de un chocolate pase a 3 chocolates para que realmente ahí el próximo peso gastado decida destinarlo a chocolate o a barrita de cereal y que me dé más o menos lo mismo. Ahora, si vos me decís, con el primer peso que yo tengo, ¿en qué lo gasto? ¿En un chocolate o en una barrita de cereal? Yo me lo gasto en chocolate. Ya con el tercer peso que voy a gastar, ya te digo, capaz me lo gasto en chocolate o capaz me lo gasto en la barrita de cereal. ¿Tá? Entonces, vamos a leer de nuevo la respuesta. Dice, analizando el consumo de los bienes A y B, podemos decir que el principio de equimarginalidad implica que una situación donde la utilidad marginal por peso gastado en A es superior a la utilidad marginal por peso gastado en B, no representa una situación de equilibrio. ¿Está? Para volver al equilibrio, el individuo aumentará su consumo del bien A. Es lo que decíamos recién. Para volver al equilibrio, el individuo tiene que aumentar el consumo de chocolate para que llegue a un punto en el que el próximo peso gastado, el individuo pueda, o sea equimarginal la decisión de consumir un chocolate o de consumir una barrita de cereal. ¿Está? Espero se haya entendido, es un tema complejo.
No sé si Pame querés agregar algo o si alguien quiere preguntar algo sobre el tema. Me gustaría que se vayan sin entenderlo. Eso, iba a preguntar, si a los chicos entendieron súper bien. Sí, profe. Sí, Quedó sí, profe. Impecable. Bárbaro. buenísimo. Bárbaro, bárbaro. Bueno, entonces, pregunta 13. La teoría ordinal de la utilidad permite analizar la satisfacción sin necesidad de medir la utilidad. En este sentido, podemos afirmar. Teoría ordinal de la utilidad. ¿Qué era la teoría ordinal de la utilidad? Era ordenar la utilidad. ¿Se acuerdan que la ordenábamos en curvas de indiferencia? Acá no está, ya no intentamos graficar la utilidad marginal, la total, qué sé yo, sino que graficábamos las curvas de indiferencia y íbamos viendo cuál le generaba mayor utilidad de acuerdo al orden que tenían en el grafiquito. ¿Está? Entonces, dice, la teoría ordinal de la utilidad permite analizar la satisfacción sin necesidad de medir la utilidad. En este sentido podemos afirmar, y la respuesta correcta es la A, que dice, la curva de indiferencia muestra las distintas combinaciones de canastas de bienes y servicios que reportan el mismo nivel de utilidad. Esta pregunta era re sencilla, era la teoría ordinal de utilidad, ¿qué significa una curva de indiferencia? ¿Cómo se define de alguna manera? Muestra las distintas combinaciones de bienes y servicios que reportan el mismo nivel de utilidad. Eso es la definición de curva de indiferencia, ni más ni menos. Después, las otras tres opciones son un poquito capciosas, pero estaba bien clarito que la definición de curva de indiferencia era la A y estaba correcta. ¿Ya? Vamos con la 14, dice. En el óptimo del consumidor de la teoría ordinal se cumple. Y acá dice que todas las opciones son correctas. Y vamos a analizar por qué. Acá estaría bueno también hacer el gráfico, pero bueno, no importa. Si me pongo a graficar, Sí. no. Tenemos, en la misma teoría ordinal de la utilidad teníamos las curvas de indiferencia y nosotros sabemos que esas curvas de indiferencia van a estar de alguna manera cortadas por lo que es la restricción presupuestaria. Es decir, un consumidor va a elegir consumir entre un bien y otro, pero a su vez tiene que definir qué va a consumir en base a su presupuesto. ¿Está? Esa es la restricción presupuestaria. En el gráfico, la restricción presupuestaria era una recta y la curva de indiferencia era una curva que iba de alguna manera a hacer tangencia con la restricción presupuestaria en el punto de máxima satisfacción o del óptimo del consumidor. ¿Ya? El punto A dice, la tasa marginal de sustitución entre Y y X va a ser igual a la relación de precios entre X e Y. Si ustedes recuerdan, la tasa marginal de sustitución entre Y y X es igual o es la pendiente en el punto de la curva de indiferencia que, o sea, en cada punto de la curva de indiferencia hay una pendiente. La tasa marginal de sustitución mide eso, ¿está? Y la restricción presupuestaria, la pendiente de la restricción presupuestaria es la relación de precios entre el bien X y el bien Y. Entonces, el punto en donde la curva hace tangencia con la recta de la restricción presupuestaria es el punto del óptimo del consumidor. Entonces, de alguna manera lo que estamos diciendo acá es de manera analítica decir que la tasa marginal es igual a la relación de precios en el óptimo del consumidor. ¿Tá? Por eso esa respuesta era correcta. Después nos dice, la curva de indiferencia será, en el punto B, será tangente a la recta de restricción presupuestaria. Estamos diciendo lo mismo que dijimos antes. La curva de indiferencia va a ser tangente a la recta de restricción presupuestaria en el óptimo. Y el punto C dice que el consumidor se ubica en la curva de indiferencia más alta posible sujeta a la restricción presupuestaria. ¿Está? Teoría ordinal del consumidor. Así que ese era el objetivo de este pregunta. Bueno, pregunta 15. Cuando aumenta el precio de un bien y todo lo demás permanece constante, bajarán las cantidades consumidas del bien. Ello se explica por la conjunción de los efectos renta y sustitución. ¿Está?
nosotros cuando tenemos un aumento en el precio de un bien, hay efectos que tienen en el consumidor. Primero, el consumidor tiene que decidir, en el modelo que estamos planteando, tiene que decidir entre consumir un bien u otro. Por supuesto, en la realidad, el consumidor decide entre consumir millones de bienes. Pero en el modelo que nosotros estamos analizando, vamos a analizar solamente dos bienes. Entonces, el consumidor tiene que analizar si consume un bien o el otro. Uno de los bienes que consume aumenta de precio. Entonces, ahora el consumidor tiene que elegir si sigue consumiendo ese bien o lo sustituye por el otro bien, que ahora en la relación es más barato. ¿Está? Entonces, ahí está el componente del efecto sustitución. Pero no solo eso, sino que también tiene un efecto renta, porque el consumidor antes tenía un ingreso que le alcanzaba para consumir o para distribuir entre los dos bienes que quería consumir. Ahora ese ingreso medio que relativamente bajó. ¿Por qué? Porque uno de los bienes aumentó. Entonces, si quisiera mantener el mismo consumo que antes, no podría, porque uno de los bienes es más caro y sí o sí va a tener que consumir menos de ese bien. Entonces, ¿es el efecto sustitución? Solamente no. ¿Es el efecto renta? Solamente no. Es la conjunción de los dos efectos lo que van a hacer que bajen las cantidades consumidas del bien. ¿Por qué? Porque aumentó el precio y mi ingreso no aumentó. ¿Está? Me van diciendo, me van cortando si no entienden algo. Pregunta 16. Dice, en la teoría de la producción en el corto plazo, el producto medio es máximo cuando es igual al producto marginal. Esto después seguramente lo vaya a tocar un poquito Pam en práctico, porque en práctico se dio. Sí. En la tablita donde van, en el práctico de producción, en la tablita donde van completando lo que significa el producto medio, lo que significa, y el cálculo del producto marginal, se ve bien clarito y después en el gráfico. Y cuando el producto medio es máximo, es igual al producto marginal. ¿Está? Es decir, que cuando el producto por unidad de trabajo, el producto medio es el producto por unidad de trabajo, o por trabajador, el producto generado por trabajador. Y el producto marginal es el producto que un trabajador más añadiría a la producción total. ¿Está? Entonces, el producto marginal primero va a aumentar muchísimo por cada unidad de trabajador o por cada trabajador nuevo que se vaya incorporando a la empresa. ¿Está? Aumenta mucho más el producto marginal primero que el producto medio. Luego, el producto marginal empieza a decrecer por ley de rendimientos decrecientes. El producto marginal, o sea, cada vez que añade un trabajador, va a empezar a generar un producto más chico. ¿Está? Entonces el producto marginal empieza a descender, pero el producto medio en general sigue creciendo cada vez menos, pero sigue creciendo. Hasta que llega un punto que es el máximo del producto medio, en donde el producto marginal lo va a cortar al producto medio, y ese punto es donde está el máximo producto medio y va a ser igual al producto marginal. A partir de ese punto, el producto marginal va a decrecer muchísimo y el producto medio va a empezar a decrecer porque ya llegó a su máximo en el punto anterior. ¿Está? Así que si lo ven gráficamente, es muy clarito, está en el práctico también, es un concepto importante dentro de la teoría de producción. El producto medio es máximo cuando es igual al producto marginal. ¿Está? Y tienen todo un análisis también en el módulo, así que con un caso especial a partir del producto total, así que ahí pueden ver eso gráficamente también. Había un errorcito en el libro que lo corregimos también en uno de los teóricos con Lore, así que cualquier cosa, cuando ven ese tema, si quieren lo volvemos a tocar y corregimos ahí el libro también. Bueno, pregunta 17. Uno de los conceptos importantes en economía es la ley de rendimientos decrecientes, hablamos recién. En relación a ello podemos decir, y la respuesta correcta dice, se puede reflejar en el tramo en que el producto marginal es decreciente. La ley de rendimientos decrecientes, ¿qué es lo que nos decía? Que, hablando en el mercado de la producción,
que al agregar un factor variable adicional, en este caso trabajadores, por ejemplo, cada trabajador adicional que agreguemos va a generar una determinada cantidad de producción. ¿Está? Si yo tengo 10 computadoras en una empresa que hace software, tengo 10 computadoras y tengo 5 trabajadores, si yo agrego un trabajador más, va a generar una rentabilidad buena porque tiene una computadora para trabajar. Si agrego uno más, va a generar una rentabilidad buena porque tiene una computadora para trabajar. Y si yo agrego más trabajadores que computadoras, es decir, tengo 12 trabajadores y 10 computadoras, ya no pueden usar de a dos una computadora. Entonces ya los rendimientos son decrecientes. El factor computadora, que es fijo, no se puede variar en el corto plazo. Tengo 10 computadoras y tengo 10 computadoras. Y el trabajador, que es mi factor variable, lo voy incorporando. Pero si meto más trabajadores que computadoras, ya el rendimiento es decreciente en la productividad. ¿Está? Entonces, eso es a lo que hace referencia la ley de los rendimientos decrecientes, que lo hemos tocado un millón de veces en la materia. Y la respuesta correcta es, se puede reflejar en el tramo en que el producto marginal es decreciente. Es decir, el producto adicional generado por una unidad de trabajo adicional es decreciente. Esto se ve también en el gráfico del producto de producción. Se ve claramente cómo el producto marginal es decreciente cuando la ley de rendimientos decrecientes aplica sobre el producto total. ¿Está? Eso lo pueden encontrar en la página 172 del libro, para que, por si tienen alguna duda y por si quieren ver el gráfico, está bien clarito ahí. Pregunta 18, ya nos quedan dos. Pame, me comí una hora. Pam, pam. Vamos por 18. Si puedo terminar antes de las 1 y 5. La 1 y 5. Pregunta 18. Si trabajamos con una función de costos típica en el corto plazo. Si trabajamos con una función de costos típica en el corto plazo. Todas las respuestas son... No, la respuesta A y la C son correctas. Bueno, la A dice, el costo total crece a tasa decreciente. Tiene un punto de inflexión y luego crece a tasa creciente. Ni más ni menos que el gráfico del costo total, que primero crece a tasa decreciente, como una C con la panza hacia arriba. Entonces crece a tasa decreciente, después tiene un punto de inflexión y crece a tasa creciente. Esto también tiene que ver con el rendimiento decreciente y tiene que ver más que nada con, ahora estamos analizando costos, no producción sino costos. Es decir, bueno, al principio el costo crece, pero crece cada vez menos, ¿está? O sea, yo agrego una unidad, produzco una unidad adicional y el costo crece, pero a tasa decreciente. O sea que me conviene seguir produciendo, porque el costo de alguna manera va creciendo, pero a tasa decreciente. Llega un punto de inflexión en donde a partir de ahí los costos empiezan a crecer ya a tasa creciente. Entonces, ya en ese nivel, capaz no me conviene tanto seguir produciendo, porque cada vez que añado una unidad de producción adicional, el costo me va aumentando más de lo que me aumentaba antes. ¿Está? Entonces, en ese sentido, la respuesta A es correcta. Y la respuesta C dice, ¿será posible derivar las funciones de costo medio y de costo marginal? Eso es correcto. Del costo total vamos a sacar el costo marginal y el costo medio. Y dice, el costo marginal es una función con forma de U que corta al costo medio en su nivel mínimo. Eso también, ese gráfico está en la página 186, y está bien alto, en la 185 también, como el costo marginal tiene una forma de U, que baja primero y empieza a subir y corta al costo medio en su punto mínimo. Así que la A y la C eran correctas en este punto. La pregunta 19 dice, las economías de escala. Opción correcta es la B. Dice, indican que en el largo plazo, por cada incremento porcentual en el producto, los costos crecerán en un porcentaje menor al que lo hizo la producción. ¿Está? Las economías de escala, habíamos dicho que lo que nos indican es que
a medida que vamos produciendo, o cuando incrementamos porcentualmente el producto total, los costos disminuyen. Por ejemplo, si yo tengo una empresa donde yo puedo, o una fábrica, en donde tengo la producción de una máquina. Genial. Yo produzco una máquina en esa fábrica. Pero si en esa misma fábrica, en ese mismo galpón, puedo producir dos máquinas utilizando el mismo galpón, ya tengo economías de escala, porque puedo producir dos máquinas en el mismo galpón. ¿Tá? Si produzco 10 máquinas en el mismo galpón, tengo economías de escala, porque sigo pagando el mismo alquiler del galpón y estoy produciendo 10 máquinas. ¿Tá? Entonces, la economía de escala indica que en el largo plazo, por cada incremento porcentual en el producto, los costos crecerán en un porcentaje menor al que lo hizo la producción. ¿Está? O sea, la producción creció un montón, pero el costo fijo del galpón sigue siendo el mismo que cuando producía una sola máquina. Entonces, en ese proceso productivo, tengo economías de escala. ¿Está? Y última pregunta, dice, ¿el empresario maximizará beneficios en el nivel de producción donde se cumple que el costo marginal es igual al ingreso marginal? Esto en la página 190 del libro está el grafiquito en donde está el ingreso total, que tiene una forma como una viborita que primero crece a tasa decreciente y después crece a tasa creciente. El costo total, que es al revés, primero crece a tasa creciente y después crece a tasa creciente. Y en el punto en donde el costo marginal es igual al ingreso marginal, que hacen referencia a la pendiente del ingreso total y del costo total, en el punto en donde están más alejadas las dos curvas, que lo que están marcando de alguna manera es que el beneficio es máximo en ese punto, el costo marginal y el ingreso marginal son iguales. ¿Está? O sea que el máximo beneficio del productor se va a encontrar donde el costo marginal y el ingreso marginal son iguales. Es decir, que la pendiente del ingreso total y el costo total son iguales también. ¿Está? Eso lo pueden ver, como les dije, en la página 190. Está bien clarito el gráfico del costo total, del ingreso total y de las pendientes de las dos curvas que representan ni más ni menos que el costo marginal y el ingreso marginal. ¿Bien? En ese punto. Así que bueno, esto es todo. Tengo miedo de haberlos abrumado con tanta información, pero bueno, eran todos temas que ustedes ya habían estudiado por el parcial, que tuvieron que pensar en el parcial y que imagino que después del parcial de alguna manera se pusieron a leer. Así que no creo que sean temas nuevos para ustedes, pero por ahí esta vuelta de rosca les puede ayudar a entender mejor los conceptos. No sé si alguien quiere decir algo o quieren pasar directamente con PAME para ver la parte práctica. Facu, tenés que dejar de compartir. Estás compartiendo la pantalla. Vale, bien. Bárbaro. ¿Te quedó? Hicimos un recorrido completo de acá hasta... Genial. Vamos a pasar rápidamente entonces a los prácticos, ¿les parece? ¿Están ahí del otro lado? ¿Nos abandonaron? ¿Se asustaron? Sí, profe. Bárbaro. Sí, profe. Sí. Bueno, vamos a pasar a los prácticos, como ya Nico hizo un excelente recorrido en la parte teórica, podemos ir rápido en estas cuestiones, ustedes me van a ir ayudando a resolver el ejercicio, ¿sí? Entonces lo que yo acabo de ir compartiendo van a ser los enunciados y la forma para resolver el ejercicio correcta. El primer ejercicio que trataba el parcial era, hablaba sobre el mercado en general y la elasticidad. Eran como los dos conceptos principales que se iban a aplicar, ¿sí? Entonces dice, se realizó una investigación sobre el mercado de pastelitos en la ciudad de Río Cuarto y se obtuvieron las siguientes funciones para la demanda y oferta de este producto. Entonces vemos, ¿sí? Cantidad demandada
por un lado, y la cantidad ofrecida, las expresiones de las funciones de demanda y oferta para este mercado. El inciso A dice, determine cuál es la situación de equilibrio en este mercado en cuanto al precio y la cantidad. Explica qué significa estos valores encontrados. Entonces, ¿cuándo se manifestaba o cómo se representa la situación de equilibrio en un mercado? Cuando se iguala la oferta y la demanda. Exactamente, ¿sí? Y entonces, el equilibrio, ¿sí? Lo voy a representar por aquella cantidad, ¿sí? En donde la cantidad demandada se iguale a la cantidad ofrecida, ¿sí? Para un determinado precio. Entonces, lo que nosotros teníamos que hacer muy rápidamente y sencillamente es igualar estas dos funciones que teníamos al inicio, ¿sí? La cantidad demandada, que era 6.000 menos 100p, igual a 100 por p, ¿sí? ¿Qué logro obtener de incógnita de esta igualdad? El precio de equilibrio, ¿sí? Que en este caso, el precio de equilibrio, déjenme buscar en el machete que me hice, era igual a 30, ¿sí? Está claro, ¿no? Acá tenemos una igualdad con una incógnita que es el precio, despejo el precio y obtengo el valor, que es 30. Una vez que yo obtengo ese precio de equilibrio de 30, me voy o a la función de demanda o a la función de oferta, en este caso es indistinto, ¿sí? Porque se supone que justamente en el equilibrio las dos cantidades coinciden, y al reemplazarla en cualquiera de las funciones, la cantidad de equilibrio me tiene que dar de 3.000. ¿Sí? Entonces, ¿qué estamos diciendo en términos, digamos, de qué nos va a decir la microeconomía en esta situación? Entonces, que cuando se presenta el equilibrio en el mercado de un determinado bien, va a existir un precio para el cual tanto los demandantes o consumidores y los oferentes o los empresarios van a coincidir, ¿sí? En esa intención de compra y de venta, ¿sí? En esa cantidad que están dispuestos cada uno a comprar y vender. Y por eso decimos que se utiliza la expresión de que el mercado se vacía, ¿sí? Todo lo que salen a ofrecer los empresarios es comprado o adquirido por los consumidores, ¿sí? Por eso decimos que el mercado se vacía. Entonces, con estos dos valores resolvíamos correctamente el inciso A, ¿sí? Es como encontrar el equilibrio analíticamente. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, profe. Bárbaro. En el gráfico que se expone, grafica las funciones que representan al mercado. Recuerda poner los nombres correspondientes a los ejes, eso que decía Nico también cuando él graficaba, ¿sí? Es súper importante identificar entonces con qué variables vamos a estar trabajando, ¿sí? Entonces, si nosotros estamos hablando que tanto la función de demanda como la función de oferta son funciones que me relacionan la cantidad de un bien con el precio de venta o de adquisición de ese bien, entonces, ¿cómo voy a llamar a los ejes? Justamente, ¿sí? Voy a denominar, en este caso, voy a poner cantidad para el eje horizontal, la cantidad del bien, ¿sí? O también lo podemos llamar como Q, y el precio. Esos son los nombres que llevan cada uno de los ejes. ¿Cómo grafico las funciones? ¿Sí? Nosotros teníamos, vuelvo a la anterior, tenemos la forma funcional para
cada una de las funciones. Una manera rápida de encontrar digamos, una aproximación a cada una de las funciones es encontrar, digamos, los cortes con los ejes, ¿sí? Que tiene cada una de las funciones. Y si no, vamos suponiendo, por ejemplo, en este caso suponemos distintos precios, calculamos las cantidades que se corresponden a esos precios, armamos como si fuese, ¿no? La tabla de demanda, y la tabla de oferta. ¿Sí? Para eso, entonces, reemplazamos precio para encontrar la cantidad demandada y ofrecida en cada caso. ¿Sí? Hacemos las tablitas típicas para cada una de las funciones. Rápidamente, lo que yo hice fue identificar cuáles eran los cortes con los ejes, ¿sí? En el caso de la función de la demanda, si el precio es 0, la cantidad demandada es 6.000, ¿sí? Entonces, si el precio es 0, la cantidad demandada es 6.000, y si la cantidad es 0, lo que nos va a quedar es que el precio va a ser igual a 60, ¿sí? Porque es 6.000 dividido 100. Entonces acá se produce el otro corte con el eje. Unimos esos dos puntos y tenemos la función de demanda, ¿sí? La función de demanda. O le podemos poner la D de demanda, ¿sí? Después, ¿qué pasa con la oferta? La oferta en realidad, fíjense que es una función lineal que parte del origen, no, la ordenada del origen es 0, ¿sí? Entonces acá para graficarla nos puede ayudar mucho conocer cuál es, que acá está justamente indicado, el precio de equilibrio, ¿sí? Entonces sabemos que el precio de equilibrio es, y la cantidad de equilibrio es 30, para un precio de 30, ¿sí? Una cantidad de 3.000. Y el otro punto de la oferta es el origen. Entonces unimos esos dos puntos y marcamos la función de oferta. Me quedó una cosa. La oferta. ¿Sí? Entonces tenemos la demanda y la oferta. Y gráficamente y muy rápidamente acá podemos indicar justo, ¿no? El punto de equilibrio, la cantidad de equilibrio de 3.000, mi pulso en esta tabla es, y el precio de equilibrio, ¿sí? ¿Está claro hasta acá cómo grafiqué las funciones y cómo se identifica el equilibrio en la gráfica? ¿Vamos bien? Yo, profe, yo ese gráfico no había encontrado el corte con el eje Y de la función de la demanda. Sí. Yo me acuerdo que le había puesto 100, o sea, no sé, no me acuerdo por qué, pero le puse 100. Puede encontrar. Claro, pero vos viste que, me quedó, el tema de los cortes con los ejes, ¿sí? Es simplemente a partir de la forma funcional, lo voy a hacer acá porque, ¿sí? Tenemos cantidad demandada es igual a 6.000 menos 100, me quedó, por P, ¿sí? Sí. La intersección con el eje de las cantidades, ¿qué tenemos que hacer? ¿Sí? Que el precio se iguale a 0 y entonces eso nos va a dar la cantidad, ¿sí? que corresponde. Claro, yo Lo ahí que igualé la función a 0. Eso es lo que yo hice, me parece. Claro, entonces sí, claro, esa sería la intersección con el eje de los precios. Hacemos cantidad igual a 0 y entonces lo que tenemos que encontrar es el precio,
¿sí? Claro, Y en este caso, si vos pones el 0 acá, sí, tipo, si haces 0 igual a 6.000 menos 100 por P y despejás P, ¿sí? Te va a sí, quedar P es igual a 6.000 dividido 100. claro, Entonces te queda 60. claro, claro, ahí en eso fallé, sí. Ahí está Me el di error, cuenta. ahí estuvo el error. Bien, 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 gracias. bárbaro. Entonces ya identificás para la próxima cómo no cometer ese, ¿no? Ese error. Perfecto. Bárbaro. Seguimos. Dice, calcule el valor de la elasticidad precio de la demanda de los pastelitos en el punto de equilibrio. Entonces acá tenemos, fíjense, un concepto que vamos a volver a trabajar, que ya lo vimos con Nico antes, que es la elasticidad precio, y nos da un punto de referencia, a dónde vamos a calcular esa elasticidad precio. Si recordamos, la definición de la elasticidad precio era igual, de la demanda, en este caso, era la variación porcentual en la cantidad demandada sobre la variación porcentual en el precio, ¿sí? O esto mismo lo podíamos escribir como la variación de la cantidad demandada sobre la variación del precio por el precio sobre la cantidad, ¿sí? Y acá está el kit de la cuestión de por qué es importante que nos digan dónde o en qué punto vamos a calcular esa elasticidad precio. Porque este cociente en donde tenemos un precio y una cantidad dados, van a ser justamente el precio y la cantidad de equilibrio, ¿sí? O sea, este cociente de precio sobre cantidad no es cualquier cociente, siempre es el punto de referencia que tenemos, a partir del cual analizamos el cambio que se propone, ¿sí? La elasticidad, en este caso la elasticidad, ¿sí? Entonces, o puede ser el punto de equilibrio, o puede ser si planteamos dos situaciones distintas, la situación 0 y la situación 1, el precio y la cantidad van a ser las del momento 0, ¿sí? Las iniciales, siempre, ¿está? Y nosotros sabemos que esto, ¿sí? La variación de la cantidad sobre la variación del precio tiene un nombre, ¿sí? En la función de la demanda. ¿Cómo se llama eso? Pendiente. Es la pendiente, exactamente, ¿sí? Entonces, ¿tenemos el dato de la pendiente de la función de la demanda? Sí, está en el enunciado, ¿sí? Y está en esta, acá, es 100. ¿Está claro? Menos 100. Y después tenemos los valores que asumen el precio y la cantidad en el equilibrio, 30 y 3000. Entonces tenemos todos los datos, la pendiente dijimos que era 100, menos 100, por el precio de equilibrio que era 30 sobre la cantidad de equilibrio que era 3000. ¿Sí? Entonces eso nos va a dar menos 1. ¿Está? ¿Cómo analizábamos la elasticidad precio de la demanda? Siempre en valores absolutos. O sea, ¿por qué? A ver, primero, que nos dé menos la elasticidad precio de la demanda negativa, está bien, ¿sí? Porque nos está indicando justamente que existe una relación negativa entre la cantidad demandada y el precio, ¿sí? Entonces está bien que nos dé negativo. Nos interesa a los fines de poder analizar la sensibilidad de la cantidad demandada ante el cambio en el precio, ese signo, y la verdad que no. Me interesa saber si la variación porcentual de la cantidad demandada es mayor, menor o igual al precio, ¿sí? A la variación porcentual en el precio. Por eso es que la analizo en valores absolutos, ¿sí? O sea, me interesa conocer el valor
de la elasticidad, no el signo en este caso, ¿sí? Entonces, acá me dice, una vez hallado el valor de la elasticidad en el inciso C, indica de qué tipo de elasticidad se trata. Analizamos el valor. El valor de esta, 1, ¿qué me está diciendo? ¿Cómo es la elasticidad? Unitaria. Unitaria. Es exactamente, como la elasticidad precio de la demanda es igual a 1, entonces es unitaria. Digamos, ¿Sí? varía en igual proporción, ¿no? El precio y la cantidad. Esto nos está diciendo que la variación porcentual en la cantidad es exactamente igual a la variación porcentual en el precio. ¿Sí? ¿Qué es lo que indica el valor calculado? Y acá está lo que decíamos hace un rato con Nico cuando hablamos del significado económico que tiene la elasticidad precio de la demanda, ¿sí? ¿Qué me va a estar diciendo ese 1 o en términos económicos? ¿Qué me pueden decir? Que ante la variación en el 1% del precio, varía la cantidad demandada 1%. El 1%, exactamente. Entonces, sí, hoy, ahí está. ¿Qué me está queriendo decir? Que si aumenta el precio en un 1%, entonces disminuye la cantidad demandada en el 1%. ¿Sí? Acuérdense de esto, ¿no? De la relación negativa entre el precio y la cantidad, me lo indican las flechitas, ¿sí? Y después la magnitud del cambio me lo va a indicar el valor de la elasticidad. ¿Está claro? Hay errores frecuentes en general en las respuestas cuando dicen esto, ¿no? Si aumenta el precio en 1%, entonces aumenta la cantidad en un 1%. Ese sería el caso de la elasticidad precio de la oferta, si fuese el caso, ¿sí? Pero no de la demanda. La elasticidad precio de la demanda me está diciendo que si aumenta el precio en un 1%, la cantidad demandada disminuye en un 1%. ¿Se dan cuenta? En igual proporción. ¿Sí? Seguimos. Teniendo en cuenta el valor de la elasticidad del inciso C y lo que has respondido en el inciso D, si los productores decidieran aumentar el precio de venta de los pastelitos, ¿qué es lo que sucedería con el ingreso total de los productores? Bueno, acá nosotros, ¿qué esperábamos que ustedes respondan? Que existe una relación, ¿sí?, entre la elasticidad precio de la demanda, que es la variación porcentual en la cantidad sobre la variación porcentual en el precio, y el ingreso total, que es igual a precio por cantidad, ¿sí? O si nosotros queremos ver, por ejemplo, la variación del ingreso total es igual a la variación en el precio por la variación en la cantidad. Fíjense que tanto la elasticidad precio como el ingreso total trabajan, se relacionan, ¿sí? Relacionan, los dos conceptos relacionan las mismas variables, precio y cantidad, ¿sí? Entonces, si nosotros podemos, a partir del dato de la elasticidad precio, del valor que asume la elasticidad precio, poder indicarle al empresario qué le va a pasar con sus ingresos totales si hubiese algún cambio en el precio del bien, ¿sí? Y en este caso, como la elasticidad precio de la demanda me dio igual a 1, que quiere decir que la variación porcentual en la cantidad es igual a la variación porcentual en el precio, ¿qué va a pasar con el ingreso total? ¿Qué piensan ustedes? Un cambio en el precio, ¿qué le va a suceder al ingreso total?
¿Va a aumentar? ¿Va a disminuir? ¿Se va a mantener? ¿No se mantendría al ser unitaria? Exactamente, se va a mantener, ¿sí? El ingreso total, ¿sí? Se mantiene constante. Mantiene constante, ¿sí? ¿Por qué? Porque justamente, digamos, fíjense los componentes del ingreso total. Si el precio varía, si supónganse en este caso, aumenta el precio en un 1%, ¿sí? Y yo estoy multiplicando precio y la cantidad disminuye también en un 1%, este producto se va a ver inalterado, ¿sí? Aumenta en un valor, disminuye en otro mismo valor. Es como que el ingreso total se va a mantener, ¿sí? Distinto es la relación entre el precio y la cantidad cuando la elasticidad de precio asume otros valores, ¿sí? Sea elástica o inelástica. Pero en este caso, como las variaciones porcentuales son las mismas, el ingreso total se mantiene constante, ¿sí? ¿Quedó claro? Bien, sigamos. Se cuenta con información que indica que cuando el precio de un bien relacionado con los pastelitos aumenta de 50 a 70 en el mercado de los pastelitos, la demanda se expande, se desplaza a la derecha y la cantidad de equilibrio aumenta. Teniendo en cuenta esos datos, indica cuál de las elasticidades de la demanda permitirá medir esta variación. A su vez, ¿cómo tendría que ser el signo de la elasticidad que mencionaste? Entonces tenemos, fíjense, tenemos el precio, le voy a poner R como del bien relacionado, ¿sí? El precio de un bien relacionado a los pastelitos pasó de 50 a 70, ¿sí? Y eso lo que provocó es un aumento en la cantidad demandada de pastelitos. ¿Sí? Eso lo podemos ver. A ver a dónde puedo. Si acá tenemos cantidad y acá tenemos precio, teníamos una función de demanda 1 original de pastelitos que relaciona el precio y la cantidad de pastelitos. Y como decía Nico al principio, ¿no? Cambió uno de los determinantes de la función de demanda de pastelitos, que es el precio de un bien relacionado, y por lo tanto ya no va a ser esta misma la función de la demanda, sino que vamos a tener otra, una demanda, 2, ¿sí? Se desplaza. Dice que crece la demanda de pastelitos. Entonces, ¿cuál va a ser la elasticidad que me va a estar midiendo la relación entre la variación porcentual de la cantidad demandada de pastelitos y el precio de un bien relacionado? ¿Cómo se llamaba esa elasticidad? ¿Se acuerdan? ¿No era la elasticidad de ingreso? No. Estamos relacionando la cantidad demandada de pastelitos con el precio de un bien relacionado. Supónganse facturas. Elasticidad cruzada. Es la elasticidad cruzada, ¿sí? La elasticidad cruzada sería acá, por ejemplo, de pastelitos por facturas, ¿sí? Es justamente la que me indica la variación porcentual de la cantidad demandada de pastelitos sobre la variación porcentual en el precio de las facturas, ¿sí? La elasticidad cruzada es la que me permite ver la relación de la cantidad demandada de un bien con el precio del de un bien relacionado, ¿sí? ¿Está? Y se acuerdan, Nico también él desarrolló cuáles eran los valores que tenía que tener la elasticidad cruzada, ¿sí? En este caso,
fíjense que aumenta el precio, le voy a poner de la factura, ¿no? Aumenta el precio de la factura y lo que vamos a ver, ¿qué pasaría con la cantidad demandada de facturas? Si aumenta el precio de la factura, ¿qué pasa con la cantidad demandada de la factura? Disminuye. Disminuye. Muy bien. Y a la vez, nosotros sabemos que lo que sucedió es que aumentó la cantidad demandada de pastelitos. Entonces, fíjense, disminuyó la cantidad demandada de facturas, ¿sí? Porque por lógica, por relación con de la demanda, digamos, al aumentarse el precio de las facturas. Lógicamente, ¿sí? Como consumidores, nosotros, ¿cómo reaccionamos? Vamos a un sustituto, el pastelito, ¿sí? O sea, nos aumentó el precio de la factura, ¿sí? Disminuimos nuestra demanda de factura, pero queremos merendar o queremos desayunar, ¿sí? Entonces vamos y compramos más pastelitos. En lugar de factura, pastelito. Entonces, esa relación, ¿sí? Nos está dando, digamos, el fenómeno de los bienes sustitutos, ¿sí? ¿Y cómo tiene que ser entonces la elasticidad, como decía Facu, cómo tenía que ser el valor de la elasticidad? Y fíjense qué relación existe entre el precio del bien relacionado y la cantidad demandada de los pastelitos. Aumenta el precio del bien relacionado, aumenta la cantidad demandada de los pastelitos. La relación es directa o positiva, ¿sí? Entonces tiene que ser mayor que 0, ¿sí? O positiva, para que los bienes sean sustitutos. ¿Está claro? Sí, profe. Bárbaro. Y finalmente dice, si a partir de la situación en el inciso A, suponemos que el precio de los pastelitos fuese 50, indique qué es lo que sucederá en el mercado. Entonces, hacemos para atrás al gráfico y marcamos una línea, ¿sí? Al nivel del precio de 50. ¿Sí? Entonces, si el precio no fuese el de equilibrio y fuese el de 50, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué va a existir para ese precio? Un excedente. Exceso de oferta. Cualquiera de los dos conceptos está bárbaro. Tenemos cantidad ofrecida mayor a la cantidad demandada. Entonces, lo que surge es un excedente o un exceso de oferta, ¿sí? ¿Quedó claro? Eso es lo que deberían acá, ¿no? Acá sería la cantidad ofrecida es mayor a la cantidad demandada, entonces existe un exceso de oferta o un excedente. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta acá? Terminamos el ejercicio, el primer ejercicio. ¿Vamos bien? ¿Alguno pudo identificar dónde estuvo la traba? Yo lo veo excelente, va clarísimo. Así que nosotros chicos, espero que ellos también. Bárbaro, me alegro, gracias. Bueno, vamos por el ejercicio 2, que en este caso, fíjense, trabajábamos la producción de corto plazo. ¿Por qué hablamos de la producción de corto plazo? ¿Se acuerdan que en economía, sí, principalmente,
en microeconomía analizamos la cuestión de los plazos temporales a partir de la existencia o no de insumos fijos o factores de producción fijos, ¿sí? Mientras que en el largo plazo, en el corto plazo existe al menos un factor fijo de producción y en el largo plazo todos los factores son variables, ¿sí? Entonces acá fíjense que lo que tenemos es, teníamos una tabla donde teníamos la producción que se alcanzaba combinando los dos insumos que tiene este empresario, capital y trabajo. El capital, fíjense que es fijo, o sea que en este caso el factor fijo de producción era el capital, ¿sí? Y el trabajo era el factor variable de producción, ¿sí? Cambia a medida que, si se alteraba en la medida que se alteraba la producción. Entonces dice, don Fernández es un productor de papas de la zona de Villa Dolores que a través de la incorporación de trabajadores y teniendo un nivel de 100 unidades de capital, logra la producción que se expone en la tabla, en la siguiente tabla. A partir de esa información se solicita. Determina el valor del producto medio y el producto marginal, ¿sí? Son estas columnas que estaban incompletas, vacías. Entonces, acá lo que debíamos recordar era a qué era igual el producto medio y a qué era igual el producto marginal. ¿Sí? ¿A qué era igual? ¿Recuerdan ese dato? ¿Alguien podría ayudarme? Producto medio, producto unitario, producto promedio. ¿Cómo? El producto medio sería ¿cómo sería? El trabajo sobre no, para. No. Se me fue. La producción. La cantidad de La producción total sobre el trabajo. Sobre trabajo, sí. Bien. Y o sea, le voy a llamar L a trabajo, ¿sí? Exacto. S y K al capital, ¿sí? Exacto. Y acá el producto total. Entonces, si dividimos cada producción por dividido, digamos, el cociente entre la producción y las unidades del factor variable, o sea, el trabajo, lo que tenemos es el producto medio. ¿Sí? Es cuánto aporta cada trabajador a la producción total. Sería en términos simples, digamos. Y el producto marginal, ¿cómo se calcula? El producto marginal, perdón, Sí, habías preguntado. Es sí, la variación del producto total sobre la variación del trabajo. exactamente, del factor variable. Muy bien. ¿Sí? Es el cambio que se realiza en la producción total cuando cambia en una unidad o en algún porcentaje el trabajo o el factor variable, ¿sí? Entonces acá lo que teníamos que hacer era justamente, en este caso, en esta columna de producto medio, dividir 200 sobre 10, 500 sobre 20, 900 sobre 30, 1200 sobre 40, ¿sí? Eso era el producto medio. El resultado era 20, 25, 30, 30, 28, 25, 28, 25 y 21,4, ¿sí? Para el producto marginal ya tenemos que hacer un poquito más de cálculos, ¿sí? En este caso sería la variación del producto total, ¿sí? Sobre la variación, sobre la variación de en una unidad del factor variable o del trabajo, ¿sí? Entonces sería 200 menos 0
sobre 10 menos 0. ¿Está? ¿Sí? Y eso nos da igual a 20. ¿Sí? O sea, lo importante es que esto acá, el incremento del producto total sobre el incremento en L, lo podemos escribir también como el producto total en el momento 1 menos el producto total en el momento 0 sobre el trabajo en el momento 1 sobre menos, perdón, el trabajo en el momento 0. Y esto va a ir cambiando, ¿sí? En este caso va a ser el producto total en 0, el producto total en 1, y acá el trabajo en 0 y el trabajo en 1. Y así le voy poniendo nombres y voy cambiando, ¿sí? Los valores para conseguir el producto marginal. ¿Está claro? Y eso, los resultados le tienen que dar 20, 30, 40, 30, 20, 10 y 0, ¿sí? Bueno, fíjense, ¿no? Cómo esto, a partir entonces tenemos una producción total que, fíjense, tenemos de 0 a 1500, va creciendo, de 0 a 200, a 500, a 900, 1200, 1400, 1500 y vuelve a repetir 1500, como si llegaría a un máximo, ¿sí? Y ahí se estanca la producción. Veamos el comportamiento del producto medio. De 20 a 25 crece, de 25 a 30 sigue creciendo, vuelve a 30, o sea, se mantiene, baja a 38, ¿sí? Baja a 25, baja a 21,4. Fíjense que mientras la producción va creciendo, ¿sí? Constantemente y llega a un máximo, el producto medio crece, llega a un máximo, que es en 30, y empieza a decrecer, ¿sí? Y fíjese que ese máximo se da más o menos entre las 30 y las 40 unidades del factor variable o de mano de obra o de trabajadores, ¿sí? Y después el producto marginal, fíjense que también de 20 pasa a 30, de 30 a 40, o sea, crece, de 40 empieza a bajar a 30, luego a 20, a 10 y a 0. O sea, el producto marginal también va creciendo, llega a un máximo, que también fíjense que se da entre se dan 30 unidades del factor variable, el máximo, ¿sí? Y empieza a decrecer. Cuando empieza a decrecer el producto marginal, ¿qué ley empezaba a operar? ¿Cómo se llamaba esa ley? La ley marginal decreciente. La ley de rendimientos marginales decrecientes. Ley de rendimiento decreciente, sí. Exactamente, muy bien, ¿sí? Bien, entonces, una vez analizada más o menos la tabla, dice, ¿qué es lo que significa el valor obtenido para el producto medio de 20 trabajadores? ¿Sí? Vuelvo a la tabla y digo, si yo tengo 20 trabajadores, el producto medio es 25. ¿Cómo interpretarían ese valor? ¿Qué significa ese 25? ¿Cómo expresarían ese valor en términos económicos? Precio por unidad. Que cada trabajador va a producir 25 unidades. En promedio, ¿sí? En promedio, ¿sí? Es cada trabajador aporta 25 unidades del producto, ¿sí? Exactamente, es así, ¿sí? Esa sería como la interpretación del producto medio. Después dice, completa las siguientes afirmaciones. ¿La empresa opera en qué plazo, dijimos? ¿De qué plazo temporal estamos hablando? Corto. En el corto. Corto plazo, porque existe un factor fijo que es el capital,
¿sí? En el corto plazo, el producto marginal, vieron que recién lo vimos en la tablita, el producto marginal crece en una primera instancia, se hace máximo en la unidad tanto del 30. factor variable, era 30, muy bien, ¿sí? Acá se hace máximo y es en 30. Entonces acá es en 30. Y luego, una vez que alcanza el máximo, ¿qué pasa? Empieza a decrecer o a disminuir, ¿sí? Y luego decrece, en realidad. ¿Sí? Y ello se debe a que opera justamente lo que recién decíamos. La ley de rendimientos. La ley de de rendimientos decrecientes. rendimientos marginales decrecientes. ¿Sí? Bien, entonces acá analizamos la existencia de esa ley que es a partir del comportamiento del producto marginal en el corto plazo. Veamos qué pasa con el producto medio. Dice, el producto medio se hace máximo entre, y habíamos dicho que se hacía máximo acá, cuando asume el valor 30, entre 30 y 40 unidades del factor variable, ¿sí? Entonces, entre 30 y 40 unidades del factor variable. Gráficamente, en dicho intervalo es atravesado por El ingreso marginal. el producto marginal. Producto marginal. Claro, ¿sí? Fíjense que, ¿cuál sería la forma en realidad? ¿Sí? A ver, no garantizo que esto me salga muy bonito, ¿sí? Pero si nosotros tenemos un gráfico en donde tenemos las unidades de factor variable y los productos, ¿sí? En este caso marginal y el producto medio, nosotros tenemos un producto marginal que tiene esta forma, ¿sí? Y en algún momento se hace 0, y después tenemos, acá vamos a poner el producto marginal, y tenemos el producto medio que tiene esta forma. ¿Sí? Entonces, cuando el producto medio se hace máximo, que en este caso es entre 30 y 40 unidades más o menos, ¿sí? Lo corta o viene por arriba el producto marginal y se hace igual al producto medio, ¿sí? Entonces, esa es más o menos la forma y acá entonces la respuesta correcta es el producto marginal, ¿sí? Es atravesado por el producto marginal. ¿Quedó claro? Finalmente, el inciso D nos pide que grafiquemos el producto total y en el gráfico exponer los distintos puntos, ¿sí? Como hitos importantes en la evolución del producto total, ¿sí? Esto lo que ustedes tienen que hacer es directamente, van con la tabla ustedes en mano, ¿sí? ¿Qué graficamos? Las unidades del factor variable en el eje horizontal y el producto total en el eje vertical, ¿sí? Entonces, primero que todo, ponemos acá L, que son las unidades del factor trabajo, y el producto total, ¿sí? En el eje vertical. Y después, con la tabla van marcando, yo creo que acá tengo un poquito marcados, cada uno de los puntos de esta tabla, ¿sí? 0, 200, 500, 900 para cada nivel de utilización del factor variable. Entonces me parece que acá están los puntitos, ¿ven? Van marcando, plin, plin, plin. Esos son los distintos puntos. Después de eso, ustedes, no sé si me va a salir muy lindo, pero lo van uniendo. Y ahí tienen la función del producto total,
¿sí? Y nos decía que con la letra A marquemos el punto de inflexión, ¿sí? Un punto de inflexión es cuando cambia la tendencia en la tasa de crecimiento. Viene creciendo a un ritmo y pasa a crecer a otro ritmo, ¿sí? Eso, ¿cuándo se da? ¿Cuándo se da ese cambio en el ritmo de crecimiento? Justamente nos va a dar esa situación el producto marginal, porque el producto marginal es la pendiente del producto total en cada punto, ¿sí? Y si el producto marginal crece, ¿sí? Es porque la tasa de crecimiento del producto total es positiva, ¿sí? Si la tasa de crecimiento me la da el producto marginal, entonces si el producto marginal crece, ¿sí? Después llega un máximo y empieza a decrecer. Entonces, ¿cuándo cambia la tasa de crecimiento del producto total? Justamente cuando se hace máximo el producto marginal y que es en 30 unidades del factor variable, ¿sí? O sea, en este punto, acá, es el punto A donde pasa de crecer de una forma a tasa creciente a crecer a tasa decreciente, ¿sí? Con la letra B, el punto donde el producto medio se hace máximo, puedo ir directamente a la tabla y me fijo cuándo se hace máximo el producto medio y se da entre 30 y 40, ¿sí? Entonces le podemos poner en este punto B, ¿sí? En general es cuando la pendiente que hace tangencia en ese punto es máxima, ¿sí? Pero eso ya es un análisis, no sé si lo hicimos, pero esto lo identifican con la tabla tranquilamente. Y después, con la letra C, el punto máximo del producto total. Y que lo podemos indicar acá, en 60 unidades del factor variable, ¿sí? Cuando alcanza los 1500 unidades de producción y después parece como que se mantuviese en ese nivel, ¿sí? Bueno, hasta acá llegaba los ejercicios. ¿Quieren alguna aclaración? ¿Está todo bien? ¿Se quedaron con alguna duda? No, profe, todo bien. Ahora me di cuenta que hice bien ese punto. Bárbaro, genial. Era la idea de que pudiesen identificar, bueno, uno puede no acordarse de todo, pero más o menos identificar por dónde fueron sus respuestas para compararla ahora y poder identificar los errores y cómo resolverlos. Bueno. Son las 2 de la tarde. ¡Pa! ¡Qué Así puntuales! nos quedan 6 minutos para los dos, pero sí, Sí. intensa el encuentro, pero esperamos que Haya hayan servido. podido reconocer errores, que hayan podido reconocer aciertos, que hayan entendido mejor los conceptos. Por ahí, cuando en el examen, con el estrés, con los nervios y con todos los Sí. conocimientos, por ahí medio atados con alambre es difícil. Pero bueno, la idea de esto era que entiendan mejor los conceptos y que no aflojen, que sigan estudiando, que Sí. si aprobaron genial y si no aprobaron tienen recuperatorio. Así que, bueno, no abandonen la materia, sigan poniéndole energías que van a andar bien. Bárbaro. Bueno, genial. Te esperamos, Karen, entonces, para el 12. Así es. Bueno, muchas Bueno, gracias por los que se sumaron al encuentro y seguimos en contacto con ustedes por mail, por los foros. Bueno.
Yo ya estoy, después de 4 horas de clase, ya estoy como con los ojos medios achinados y la garganta que ya no me da más. Bueno, chicos, bárbaro, Bueno, entonces hay que, cerramos. dale, eso, dejar de grabar. Dejo de grabar ahora y bueno.